Llegamos a la parte en la cual hablamos de la Trinidad. Si para usted es un tema muy delicado, por favor pause el video, sáquelo. Acá estamos hablando de las escrituras sin dogmas añadidos, de cómo se interpretaba en la época de Jesús, no posterior. Más allá de que tengamos diferentes teologías, doctrinas, congregaciones, quiero hacer un pequeño ejercicio. Imaginémonos 5 protagonistas bíblicos, ¿sí? Moisés, Elías, Salomón, Juan el Bautista, Jesús y Pablo apóstol. Vamos a ponernos de acuerdo en algo. ¿Cuál es el más importante? Más allá de que pensemos diferentes, sé que todos vamos a pensar igual, que Jesús es el personaje más significativo y el que tiene más autoridad. Entonces, si estamos de acuerdo que Jesús es el personaje más importante, más autoritativo que haya vivido en la tierra, examinemos lo que ocurrió cuando este personaje, el más famoso de todo el universo, se le preguntó cuál es el mandamiento más importante de los 613 de la Biblia. Aunque en el cristianismo, tristemente, existen y cientos de canciones que loan a la Trinidad, no hay ni una canción en el cristianismo que enuncie el mandamiento más importante que dijo Jesús de los 613. Esto está en Mateo 22 y en Lucas 10. Yeshua responde, el mandamiento más importante de todo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Oye Israel, nuestro Dios uno es. Entonces acá vemos que Yeshua, Jesús, estaba proclamando la indivisibilidad de Dios. Esa sublime proclamación que hizo Yeshua es la que recitan todos los judíos al levantarse y acostarse, incluso en la hora de su muerte. Mientras usted en sus oraciones invocan a la Virgen para que los reciba cuando mueren. ¿Qué es lo que tenemos? Pasajes respaldatorios. Avancemos. Isaías 44:6. Dice Yahvé, yo soy el rey de Israel, el redentor, Yahvé de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 45:5. No hay otro fuera de mí, aunque tú no me conozcas. Isaías 45:18. Porque así dijo Yahvé, que creó los cielos, Él es el Dios y formó la tierra. Yo soy Yahvé, no hay otro. Deuteronomio 4:35. Y a ti te fue mostrado para que supieses que Yahvé es Dios y no hay otro fuera de Él. Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy, no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda liberar de mi mano. Números 26:19. Elohim no es hombre para que mienta. Isaías 46:5. ¿A quién me asemejaréis y me igualaréis y me compararéis para que seamos semejantes? O sea, no hay comparativa. No hay nadie que sea igual a Dios. No estamos de ninguna manera negando la divinidad y la misión de Yeshua, ¿sí? Isaías 43:10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Yahvé, y mi siervo que yo escogí, mi siervo, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después. Yo soy Yahvé, fuera de mí no hay Salvador. Acá entramos chocamos, porque en la doctrina cristiana dicen que Jesús salva. Jesús no salva, hermanos. El que salva es Dios. Jesús, Yeshua, es el intermediario por el cual obtenemos la salvación. Una pequeña diferencia. Eso porque al decir Jesús no tiene traducción en el español, pero en hebreo, Yeshua significa salvación. Es el medio de salvación por el cual nosotros somos redimidos. Pero el que salva es el Padre. Isaías 44:8. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Salmos 96:5. Porque todos los dioses son de los pueblos son ídolos, pero Yahvé hizo los cielos. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, coma, y a Jesucristo quien nos ha enviado. Primera de Corintios 8:4. En cuanto pues a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. No hay más que un Dios. Efesios 4:6. Un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Yeshua, Jesucristo, hombre. Hasta este momento hemos observado cómo los personajes del Antiguo Testamento proclamaban la unicidad de Dios. Si la doctrina de la Trinidad, los concilios de dogma de fe, las confesiones y todas las liturgias fueron añadidas posteriormente y ningún protagonista bíblico discutió sobre ella,
simplemente fue porque no existían. Todas ellas fueron añadidas más tarde, como lo vimos en videos anteriores. Ahora, teniendo esta base que tuve que hacer, vamos a poder analizar los pasajes bíblicos controversiales. Sí, vayamos a esos pasajes que te vienen a la mente ahora, hermano. Vamos a discutirlos. Aunque yo te mencioné ya que Yeshua proclamó el mandamiento más importante de la unicidad de Dios, tendrías que descartar todo lo demás. Pero vamos a los pasajes bíblicos controversiales. Mateo 26, 28. Conocido como la Gran Comisión. No existe la Gran Comisión, hermano. La Gran Comisión es un título añadido en tu Biblia, no está literal en la Biblia. Eso fue, los versículos y los capítulos fueron añadidos más o menos 1500 años después de Jesús. Ya por sí está condicionada la Gran Comisión. Pero vamos a ver a la Gran Comisión. Relata que las últimas palabras de Yeshua a sus discípulos fueron que vayan a las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer sus mandamientos. Aunque en el versículo 19 menciona la Trinidad, ahora vamos a ver que este versículo no estaba ahí, era diferente. Según el libro de los Hechos, bautizaron exclusivamente en el nombre de Jesús, de Yeshua. En la época de Jesús, cuando vos seguías a un rabino, a un maestro, te bautizabas en su nombre, seguías sus enseñanzas. Eso era en la época de Jesús. Vamos a ver las evidencias bíblicas de que ningún apóstol, nadie bautizó en el nombre en la tríada de dioses, sino en el nombre de Jesús. Hechos 2:38. Pedro dijo: arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 8:16. Lo estoy tomando de la Reina Valera, que es la universal, que lo tienen todos los cristianos, para que no vean que lo estoy manipulando. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 3:48. Y mandó bautizándoles en el nombre de Jesús. Hechos 19:4. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en él, que vendrían después de él. Esto es, en Jesús, en Cristo. Cuando hicieron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 22:16. Ahora pues, que te detienen, levántate, bautiza y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Cuál nombre? En el nombre de Yeshua, de Jesús, el rabí, el que vino a salvar al mundo. Romanos 6:3. ¿No habéis oído que todos hemos sido bautizados en el nombre de Cristo y hemos sido bautizados en su muerte? No hay evidencia bíblica que los apóstoles hayan bautizado en esa triada de dioses. Eusebio de Cesarea testimonia que Mateo 26:19 fue alterado y originalmente decía en el nombre de Jesús. Diferentes fuentes, incluyendo la Enciclopedia Católica, admiten la alteración del texto Mateo 28:19. Historiadores y estudiosos como Norman Pitker, quien indica que la fórmula trinitaria fue una adición posterior a las enseñanzas originales de Jesús. El cardenal Joseph, o sea, Benedicto XVI, reconoce que la fórmula trinitaria se originó en Roma y no en la iglesia original de Jerusalén. Recordemos, hermano, por los videos anteriores que vimos, que había mucho sincretismo, entonces mucha gente vino con ideas ajenas y muchos, no sería raro que los copistas, los traductores, con buena intención, creyendo en Jesús, hayan alterado esto para que fuese así. En la Enciclopedia Británica, en la 11ª edición, menciona que la fórmula bautismal fue cambiada por la Iglesia Católica en el nombre de Jesús, el Cristo, a Padre, Hijo, Espíritu Santo en el siglo II. Si ustedes siguen la línea del tiempo, era en donde había nacido esta escuela de Alejandría, coptos y arrianos, entre que decían que Jesús es Dios y que Jesús no es Dios. ¿Por qué entonces dice en 1 de Juan 3 que 3 son los que dan testimonios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Esto se conoce como la coma juánica. En el códice sinaítico se presenta así la coma juánica, es decir, que originalmente no estaba ahí. Parece ser que en los copistas, hay veces que abajo, cuando van copiando los textos, abajo lo ponían como referencia, como observación. Parece ser que eso después, esa referencia pasó al texto original. La Biblia de Jerusalén presenta el texto original sin la coma, mientras que la Reina Valera lo incluye con la coma juánica. Apareció en la Vulgata latina alrededor de 800 y en manuscritos bíblicos griegos en el siglo XVI. Escritores antiguos como Tertuliano, Orígenes y Agustín no mencionan la coma juánica en sus argumentaciones, es decir, que en esa época no estaba esto. Erasmo de Rottenberg, en 1522, agregó la coma juánica basándose en un manuscrito tardío, incluyendo las tradiciones posteriores. Entonces, hermano, yo acá te presenté la evidencia, quiero terminar con una pregunta. Con todo respeto, hermano, ¿cuál es el nombre del Padre? Sabemos que es Yud-Heh-Vah-Heh. ¿Cuál es el nombre de Hijo? Sabemos que es Jesús, que es Yeshua. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo, hermano?
Hermano, ¿por qué no aparece la palabra Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Usted sabe que en el hebreo tiene diferentes manifestaciones el Espíritu Santo. Tenés la Kabod, la Yejiná, la Menra, la Dabar. Había un montón de manifestaciones del Espíritu de Dios. Pero en el Nuevo Testamento le pusieron a todo Espíritu Santo. Como la ley, había diferentes leyes, pero en el Nuevo Testamento le pusieron todo ley. Entonces no sabemos diferenciar. Entonces, el Espíritu Santo tenía diferentes manifestaciones. ¿Cómo explica usted que en un episodio Jesús le dice, reciban el Espíritu Santo? Después, y le dice, vayan a Jerusalén, que recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo? No es que lo habían recibido antes, eso por no saber diferenciar. Había diferentes manifestaciones, hermano. Entonces, estamos estudiando, lamentablemente en el cristianismo, lo que estudiamos fue de personas que bien intencionadas añadieron filosofía griega a la interpretación de la Biblia, en cuando la Biblia hebrea se explicaba sola a sí misma.